Hebreos 5.1. Hebreos 5.1. Todos ahí. Hebreos 5.1. Recuerden que estamos viendo lo que es el orden de Melquisedec. Vamos en la parte número 4. Hemos estado tratando en las prédicas anteriores que el orden levítico o arónico estaba constituido por un orden carnal, humano, pasajero, por descendencia, por linaje carnal, y ese era un orden arónico y levítico. Pero hoy sin embargo, el Señor Jesucristo tuvo que ser investido con el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir? Hoy en día, todo sacerdote del Dios Altísimo tiene que ser investido en un nuevo orden sacerdotal. Ya no es por herencia, ya no es por linaje, sino ahora es porque el Señor Dios Todopoderoso pone en el corazón de aquellos que le han de servir, le sirvan, le adoren y comiencen a vivir bajo una nueva unción, bajo un nuevo poder, un orden sacerdotal más alto y eterno. Amén. Entonces, veíamos cómo el orden levítico será transmitido de padres a hijos. ¿Qué quiere decir eso? Podrían haber sido las personas malas, perversas, algunas buenas, unas no tan buenas, pero aún así tenían una investidura delegada por Dios a través de Moisés, en el acta de Moisés, en la ley sacerdotal o ceremonial, y ahí decía que el sacerdote, fuera como fuera, era un sacerdote por medio de la tribu de Leví. Hoy en día no es así. El que quiera ser sacerdote del Dios Altísimo tiene que estar consagrado para Él, dedicado para Él y vivir una vida en proceso de santidad día con día. No estoy diciendo que los sacerdotes de hoy en día, o los pastores o los apóstoles, somos personas perfectas y santas y puras. No se equivoque. Soy tan carnal como usted, soy tan humano como usted. Pero Dios nos lleva a santificarnos día con día. Y eso es lo que pide el Señor, que nos santifiquemos como ministros del Dios Altísimo para poder derramar una bendición sobre su pueblo. Si el sacerdote no se estuviera santificando, si el sacerdote estuviera de una manera mala y perversa, lo que trae el sacerdote le transmite a usted. Si el sacerdote está en adulterio, usted se convierte en una iglesia adúltera, porque lo que tiene el Padre tiene el Hijo. Por eso es tan importante que los hijos del Dios Todopoderoso, consagrados bajo un orden de Melquisedec, vivamos una vida íntegra, buscando la santidad. Y para eso tenemos el Espíritu Santo que nos lleva a vivir una vida en santidad constante. Amén. Entonces vamos a ver qué nos está diciendo la palabra de Dios en este capítulo. Y dice así, Hebreos 5.1: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Todo sumo sacerdote, primeramente tuvimos que ser procesados por Dios. Primeramente Dios Todopoderoso habló a nuestro corazón, puso en nuestro corazón el deseo de servirle, puso el sello de su Santo Espíritu sobre nosotros para dedicarnos en un amor hacia Él. Después el Señor Dios Todopoderoso pasa a la siguiente fase. Pone a hombres comunes y corrientes a que sientan una afinidad por ese sacerdote que está siendo levantado desde la eternidad, ese pastor que está siendo levantado por diseño de Dios. Pone hombres para que sean liderados esos hombres por medio de ese pastor. Y después pone una confirmación sobre su cobertura espiritual. Pone una confirmación sobre su apóstol o pastor. ¿Para qué? Para que sea ungido con un linaje sacerdotal y espiritual. Nadie de los hombres se puede levantar por sí solo. Por eso las iglesias se dividen, porque hay una falta de revelación de la palabra de Dios. Las iglesias tienen que ser levantadas bajo un orden divino, bajo un linaje celestial. ¿Y qué quiero decir con esto también? Todos aquellos hijos de Dios que se salen de una iglesia y van a otra, y vienen a otra, y van a otra, están bajo maldición. Porque no están saliendo bajo un diseño divino de bendición.
Cuando usted ya no crea sentir que está en el lugar correcto de esa iglesia o bajo ese yugo de ese pastor que le enseña su doctrina o le enseña la palabra de Dios de la manera que Dios le enseña a él, si usted ya no está conforme con eso, venga y pida que el pastor lo bendiga para que le dé la libertad de ir a plantarse, a sembrarse, a crecer, a madurar y a echar fruto en un lugar donde usted crea que va a crecer. Pero no ande brincando de iglesia en iglesia. Cierre ciclos. Cierre ciclos. ¿Sí estoy siendo claro? Cierre ciclos. Amén. Sé que esta iglesia no es para todos. Esta iglesia es para aquellos que quieren santificarse. Por eso viene gente y va. Por eso no permanecen. Por eso no son constantes. Porque no quieren un compromiso verdadero con el Dios eterno. Prefieren vivir en su carnita y en sus emociones, que son los que les alejan de la palabra de Dios. El que tenga oídos, que oiga. ¿Esta iglesia es para quién? Para aquellos que quieren pagar el precio de vivir una vida en santidad y un crecimiento constante para dar fruto verdadero. Amén. Aquí van a ser levantados muchos pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, porque esta es una iglesia que levanta ministros. No es una iglesia que trae gente para aplastarse a escuchar una palabra, comer y engordar. No es una iglesia de puerquitos que nada más están comiendo. Es una iglesia de hijos que construyen y edifican el reino. Amén. Sigue diciendo: para que se presenten ofrendas y sacrificios por los pecados. Cada sacerdote del Dios Altísimo está presente para presentar ofrendas y sacrificios. ¿Cuáles son las ofrendas y sacrificios que pide el Dios Todopoderoso? ¿Sabes cuáles son? Tus oraciones, tu clamor, tu intercesión, tu bendición. Esos son los sacrificios y ofrendas que ofrece un sacerdote. El estar intercediendo, clamando por ti, por tu bendición, porque el Señor toque tu corazón, te haga madurar, te haga crecer, porque el Señor toque tus finanzas, puedas madurar y prosperar, etc. Esa es la función de un sacerdote. Estar al pendiente de los hijos, no de las ovejas, de los hijos, para que crezcan y maduren. Esta iglesia no tiene ovejas, no sé si lo sepan. Esta iglesia tiene hijos. Amén. Aquí no hay animalitos, aquí hay hijos que edifican. Amén. Entonces, y sigue diciendo la palabra: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. ¿Cómo tiene que ser un sacerdote? ¿Con quién? Con los extraviados. ¿Y con quién más? Con los ignorantes. Miren, pareciera que las iglesias cristianas son como la iglesia tradicional. Vienen cada vez. ¿Qué quieren? Eso se oye más feo. ¿Qué quieren? Y peor aún, no leen la palabra de Dios, no la estudian, no tienen una oración, una comunión. Aparecen los de la tradicional. El cristiano de hoy en día debe de ser un hombre comprometido con la palabra de Dios. Amén. Nunca de los nunca jamás debe de faltar la palabra de Dios en tu mesa, en tu boca, en tu palabra, día con día. Amén. Tienes que tener comunión con el Dios Altísimo a través de la palabra. Amén. 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 Entonces, ¿cómo tiene que ser el sacerdote? Paciente con los extraviados. ¿Quién es un extraviado? Aquel que no se ubica, que tiene que tener una responsabilidad de llegar a casa día con día. A ver, yo le voy a hacer una pregunta a esos que son padres y a aquellos que no son padres, que son hijos. ¿Usted llega a su casa cuando se le da la gana? No. ¿Usted puede llegar hoy y mañana no, y en el próximo mes ir a la casa? No. No. ¿Y con qué derecho usted falta tanto a la casa del Señor? ¿Quién le dio permiso? ¿Qué reglas está tomando?
¿a quién le rinde cuentas? ¿A su carne? ¿A sus emociones? ¿O al Dios Todopoderoso que le dijo, congrégate como es costumbre? ¿A quién le rindes cuentas? ¿A quién? ¿A quién? Bueno, ¿esta es una iglesia de vacaciones? ¿O es una iglesia de necesidades? Es una iglesia donde cada cristiano comprometido con el Señor tiene la responsabilidad de venir a casa de papá. Amén. Entonces, ¿cómo es el pastor? Paciente con aquellos que vienen cada vez que se les da la gana. Ya lo dije, hermano, ¿ves? ¿Por qué no lo dices? Paciente con aquellos ignorantes que se ponen a cuestionar una doctrina cuando nunca han leído ni la Biblia completa. Paciente, amoroso, tolerante. Por amor a mí mismo he decidido perdonar su desobediencia, porque me duele no verlo aquí. Mejor lo perdono, porque caray, yo no puedo andar en las emociones. Debo estar bajo el yugo de Dios Todopoderoso. Sigue diciendo la palabra. No regaño, ¿Alguien siente que lo estoy regañando? No regaño, solamente es palabra, así dice, ¿ok? Y luego dice, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿Cómo es este pastor? Rodeado de debilidad. Mire, si usted me ve en la carnita se va a desilusionar. Tengo muchos defectos, pero estoy buscando que el Señor me procese día con día y me haga cada día mejor. Pero todavía tengo muchos defectos. No me ve a mí. A lo mejor un defecto que tengo es que soy muy regañón. Perdóneme, pero estoy procesándome, estoy cambiando. Ya no me exalto tanto. Amén. Rodeados de debilidad. Entonces dice la palabra, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Yo día con día me postro ante el Señor, le pido perdón por mis ofensas, por las ofensas que hago, por las transgresiones que cometo en contra de mis semejantes, de los hijos del Dios Altísimo, por mi falta de imprudencia a lo mejor, o negligencia en algunas situaciones. O sea, tengo que pedir perdón, porque si yo no vengo con una cobertura del Dios Altísimo, de nada servirá que yo venga y me pare aquí enfrente. Usted no va a recibir nada. Tengo que hacer mi propio sacrificio, pedir perdón, inclinarme, orar, ponerme a cuentas con el Señor, para que usted pueda recibir. Pero primeramente yo, si yo no me proceso yo, usted no va a recibir. Amén. Y sigue diciendo, así que por favor, ya no hablen mal de mí. Por favor, ya no hablen mal de mí. Soy tan carnal como usted, o tan humano como usted. Tengo defectos, no hablen mal de mí, porque todo me dicen. Todo me dicen. Mejor preste atención a mi boca, a la palabra del Dios Altísimo. Lo que sale de mi boca, tómelo o déjelo como quiera, pero no hable de mí. Vengo representando a un Dios Altísimo. Vengo como sacerdote del Dios Altísimo. No me ve a mí, vea lo que estoy tratando de transmitir, palabra de vida que le va a hacer a usted crecer y madurar. Amén. Sigue diciendo la palabra. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios. ¿Quién te pone como pastor? Dios. No deje que los hombres lo pongan. No deje que los hombres lo pongan como pastor. El llamado primeramente es interno y lo da Dios. Porque si usted se pone como pastor por un llamado de hombres, lo único que va a haber es frustración y división en la iglesia y maldición. Y peor aún, la comida que le dé a los que dicen que van a ser sus hijos va a ser comida toda corrompida. El llamado es por Dios. Dios levanta,
Pero primero confirma en el corazón del hombre. Y después comienza un proceso. El Señor no te va a decir, mañana ya eres pastor. No, el Señor te va diciendo, te voy a usar, te voy a poner como ministro. Y el Señor te va procesando en ese tiempo hasta que tú llegas a la estatura para el pastorado. Es un proceso. Nadie se hace pastor de la noche a la mañana. Nadie se hace maestro de la noche a la mañana. Nadie se convierte en profeta de la noche a la mañana. Es un llamado que lleva un procesamiento espiritual. Por favor, entienda eso. Sigue diciendo la palabra de Dios, como lo fue Aarón, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. ¿Cristo se levantó como sumo sacerdote? No, tuvo que pasar por un proceso. ¿Cuál proceso? 30 años aprendiendo la Torá, la palabra de Dios. 30 años. ¿Cuántos años llevas tú estudiando la palabra de Dios? ¿Cuántos años llevas? Bueno, más bien te lo voy a poner más fácil. ¿Alguna vez has leído la Biblia? Amén. Amén. Te la puse más fácil, ¿no? Porque leer y estudiar es bien diferente. Amén. Estudiar requiere concentración, memorización, aprendizaje, escudriñar la palabra. Leerla, pues cualquier libro del vaquero puedes leer. O leer la de así soy y qué. Van a decir ese pastor que culto está en esos ámbitos. Bueno, vamos a seguir. Entonces, Cristo, fíjense bien, tuvo que pasar por ese proceso para llegar a ser sumo sacerdote. Él mismo, sabiendo la naturaleza que tenía divina, no se puso como sacerdote o como sumo sacerdote. Respetó las autoridades y tuvo que venir una autoridad máxima de su tiempo, Juan el Bautista, el Melquisedec de ese tiempo, para venirlo a ungir a través de los ríos del Jordán, donde el Cristo, el Señor Jesucristo, tiene que morir a su carnalidad y empezar a tomar un linaje espiritual sacerdotal, un ministro del Dios Todopoderoso. Así fue como cumplió la ordenanza de llamarse Melquisedec Jesucristo. Tuvo que pagar un precio. No se glorificó a sí mismo. Así que nunca se vaya a levantar como sacerdote si no viene con una confirmación de Dios, confirmación de hombres y confirmación de su pastor. Que lo bendiga y que transmita el linaje espiritual santo y consagrado de Dios Santísimo. Amén. Sigue diciendo la palabra. Sigue diciendo, sino el Eterno que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Quién lo puso como Dios? Como Melquisedec, el Eterno. Y muchos pastores toman esta palabra para decir, es que el Dios Todopoderoso me dijo que yo era pastor. ¿Y a quién se lo confirmó? Primero tiene que ser confirmado a través de tus autoridades. ¿Por qué dices que te puso como pastor? O bien el Señor le está haciendo un llamado al pastorado. ¿Ya te preparaste? ¿Ya estudiaste? Y muchos pastores ignorantes dicen, ¿para qué me levanto? ¿Para qué me preparo? Si el Señor ya me escogió. Y siguen en la misma ignorancia y nunca le dan una comida sólida al pueblo, sino le dan pura Basura. lechita espiritual, no basura. Lechita. Vamos a dejarlo en lechita espiritual. ¿Ok? Preparación. No podemos ser pastores improvisados. No podemos ser apóstoles improvisados o profetas improvisados. Amén. Aquel pastor, profeta, apóstol, ministro, lo que quieras llamarte, si no está siendo procesado, lo único que va a transmitir son emociones o será carne. Tenemos que movernos en el espíritu. Y aquel que está escuchando, oiga, no vaya a decir al rato, ¿por qué se puso en mi contra y me dijo de cosas? No es personal. Es para todo el pueblo de Dios que es entendido. Amén. No se vaya a ofender,
Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué hace un Melquisedec? Ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿A quién? Al Dios Altísimo. ¿Por quién? Primeramente por nosotros y después por usted. ¿Usted ora por sus hermanos? ¿Sí ora por sus hermanos? ¿O me está dando el avión? No. A ver qué hice, dijo. Ay, caray, no sé. A ver, regresa, Luna. A ver, ahora sí, hacia atrás. Ahí quédate. Entonces, llamado por Dios, no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, con un temor reverente. ¿Usted tiene temor de Dios? A ver, de veras. De veras. ¿Tiene temor reverente? A ver, de veras. ¿Y por qué hace lo que hace? ¿Tiene o no tiene? ¿O la palabra no es clara? Tenga temor reverente. Tenga temor reverente. Analice lo que está haciendo. Analice lo que está haciendo y diga si conviene hacer lo que hace y estar alejado de Dios. Analícelo. Sigue diciendo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque Jesucristo era hijo del Dios Altísimo, tuvo que padecer. ¿Qué padeció? ¿Qué padeció Cristo? ¿Ya no se acuerda qué padeció Cristo? Rechazo, golpes, humillaciones, latigazos, burla. ¿Qué más? Muerte, aislamiento, soledad, tristeza, persecución. ¿Qué más? Traición. ¿Qué más? Dolor. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora te la voy a poner bien fácil. Fíjate todo lo que han dicho que padeció Cristo. ¿Sí se acuerdan todo lo que padeció Cristo? Fíjese, la palabra dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Y por qué en vez de aprender obediencia a través de las tribulaciones y pruebas que vienen a tu vida, por qué en vez de aprender obediencia, mantenerte firme en los caminos de Dios, en la casa de Dios, creciendo y madurando con tus hermanos, o ayudando a madurar a tus hermanos, por qué fregados te vas de la iglesia? ¿Por qué fregados no vienes a la iglesia? ¿Qué no estás entendiendo que la prueba y la tribulación es para que madures? ¿No estás aprendiendo el diseño de Dios? Y muchos me dicen, ya estoy harto de batallar, ya estoy harto de esto y de aquello. Pero pues no te veo aquí. No creo que estés tan harto. ¿Quieres seguir batallando? Porque cuando aprendes la obediencia por medio de la tribulación, tus actos, tu testimonio estará dentro de casa. ¿Al que tenga oídos? No es personal. ¿Sí nos queda claro? No es personal. ¿Sí nos queda claro? Sigue diciendo la palabra de Dios. Es la palabra, la palabra. Y dice así, y habiendo sido perfeccionados, ¿cuándo son perfeccionados? Después de que fuiste procesado. ¿Y cómo fuiste procesado? A través de la tribulación y la prueba. Y si no pasas la tribulación y la prueba, mira, se va a volver a repetir el ciclo hasta que entiendas. ¿Quieres más? ¿No quieres más? ¿Estamos aprendiendo obediencia? Y sigue diciendo, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que ¿qué? Le obedecen. Entonces, aquellos que no obedecen no son perfectos.
para eterna salvación. Entonces, si tú no obedeces, ¿podrías perder tu salvación? Yes. Si tú no obedeces, ¿podrías perder tu madurez espiritual? Sí. Si tú no obedeces y creces a través de la prueba y la tribulación, ¿llegarás a ser maduro? No. Ni el pastel. Nanay. Si tú no obedeces y eres procesado por la palabra, por la tribulación, por la prueba, ¿podrás dar algún día un fruto digno? No. No. Entonces, ¿para qué le juegas al cristiano? ¿O eres o no eres? Ahí nomás. Lo dejo a tu consideración. No los estoy regañando, los veo muy serios. ¿Alguien siente que lo estoy regañando? No. Es meditación. Exhortación. Estamos escudriñando. Ok, y sigue diciendo la palabra. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Solamente a los que le obedecen. Aquel que dice ser hijo de Dios y no obedece la Torah, la palabra de Dios, está fuera de diseño. No le busque 3 pies al gato, tiene 4. ¿Se nos queda claro? Y sigue diciendo, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que si estás pasando preocupaciones, tribulaciones, problemas, considérate digno de que el Señor te quiere llamar a que reines con Él. Amén. Considérate ¿qué? Digno. Digno de que el Señor quiere tratar contigo para que vengas a morar con Él. Qué bonita es la palabra, ¿verdad? A ver, Carmela, mijo. Perfeccionados, autor de eterna salvación, salvación para todos los que le obedecen, declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cámbiale, mijo. La promesa en Hebreos 6:11, pasamos al siguiente, Hebreos 6:11 dice así: por cuanto Yahweh hizo su promesa a Abraham, prestó un juramento de hacer lo que había prometido. Y ya que no había nadie mayor que él para hacer el juramento, juró por él mismo y dijo: yo en verdad bendiciéndote bendeciré y multiplicándote multiplicaré. Y entonces, después de haber esperado con paciencia, ¿cómo esperó Abraham? Con paciencia. ¿Qué esperó Abraham de Dios? La promesa y el juramento que le había hecho. ¿Tú estás esperando en Dios? ¿O estás esperando en tu carnita? En Dios. Espera en Dios. Los procesos que estás viviendo de tribulación y prueba son para que puedas entender que tienes una esperanza, una promesa y un juramento por Dios que te va a levantar, te va a sostener y te va a bendecir y te va a multiplicar. Y la bendición de todo aquel que es hijo es convertirse en rey y sacerdote. No en un niño malcriado, berrinchudo, o en un niño arrogante y soberbio y orgulloso que hace lo que quiere con el padre y con la casa. Todo lo terrenal tipifica lo espiritual. ¿Haces lo que quieres con tu papá? ¿Haces lo que quieres en tu casa? ¿Respetas y honras tu casa? ¿Metes a cualquier tipo o tipa a tu casa? Bueno, le seguimos mejor. Y entonces dice: después de haber esperado con paciencia, Abraham vio la promesa cumplida. ¿Qué tienes que esperar? La promesa. ¿Cómo? Con una esperanza cumplida, que va a suceder lo que Dios prometió en tu vida. Ahora
bien, los hombres hacen juramento por alguien mayor que ellos mismos y la confirmación del juramento pone término a toda disputa. Por lo cual, cuando Yahweh quiso demostrar todavía más convincentemente el carácter inmutable de sus intenciones, a los que iban a recibir lo que había prometido, añadió un juramento a la promesa. ¿Qué quiere decir? Dios está confirmando lo que está hablando en tu corazón. Dios está poniendo en tu corazón una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de que lo que Él te ha prometido de bendecirte, te bendecirá. Por eso es necesario que usted siempre esté leyendo Deuteronomio 28 del 1 al 14, que son bendiciones para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Si usted las declara con su boca, tarde o temprano sucederán. Si usted las declara con su boca, las memoriza en su mente y las cree en el corazón, tarde o temprano van a suceder, porque se va a mover el proceso de la fe y se va a mover el proceso de santidad y perfección en la palabra. Dios Todopoderoso va a hacer que su palabra se anide en su corazón y tenga proyecto de vida. Se va a cumplir esa vida. Esa palabra es vida. La palabra quiere decir menra, palabra de Dios eterno que tiene cumplimiento terrenal y espiritual. Dios lo que promete lo cumple. ¿Eh? Así que Dios está trabajando en tu corazón. Si tú no estás alcanzando a escuchar a Dios o bien al Espíritu Santo en tu corazón, es porque hay algo que está interviniendo de tal manera que tú no puedas madurar en Cristo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pedirle al Señor que te revele a través de su Santo Espíritu en qué te estás equivocando, para que dejes la maldad y entonces puedas escuchar, ver, soñar las cosas del Señor. El pueblo de Dios hoy tiene los ojos abiertos, los oídos abiertos y el entendimiento abierto. Amén. El gran problema es que no quieren ser tratados por Dios para perfección. Pídale al Señor. Entonces dice, Yahweh añadió un juramento a la promesa. Dos cosas inmutables. ¿Cuáles son las cosas inmutables? Una promesa de bendición y un juramento que lo va a cumplir. Son las dos promesas inmutables, porque el que lo está diciendo es Dios verdadero y Él no miente. Y sigue diciendo que tendrá dos cosas inmutables. ¿Para qué? Para crear una esperanza como un ancla firme, para que se rompa el velo de la ignorancia, se rompa el velo de la maldad y tú puedas recibir con un ancla firme la palabra del Señor para bendición. Amén. Y sigue diciendo, Yahshua, quien se ha convertido en el Cohen Gadol para siempre, para ser comparado con Melquisedec. ¿Qué quiere decir? Hay una promesa de vida. El Señor ha dicho que tú eres un sacerdote y un rey. ¿Ya lo eres? No. ¿Lo serás? Sí. ¿Cuándo? Cuando seas perfeccionado en la obediencia. Cuando estés en tu interior de tu corazón buscando la santidad. Cuando estés caminando en un proceso de santidad. Amén. 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 ¿Ya se está durmiendo? No. ¿Ah? Yo tampoco. Así que sigamos. Hebreos 7.1. Hebreos 7.1. ¿Qué dice? Este Melquisedec, rey de Salem, un Cohen de Elohim, Ha-Elión, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. ¿Qué hizo este rey? ¿Bendecir a quién? Abraham. ¿Qué quiere decir? Que un hombre mayor de rango espiritual bendice a uno de rango menor. Es necesario venir a la casa del Señor para que tú puedas recibir una bendición mayor. Eso es lo que hacemos aquí cuando ministramos en la adoración. Que usted reciba una bendición de rompimientos en cuanto a enfermedades, en cuanto a maldad demoníaca, en cuanto a finanzas. Un rompimiento para que usted venga a ser bendecido. Este Melquisedec que se está presentando delante de Abraham, los rollos de Yacer dicen que este Melquisedec es Shem, el hijo de Noé. No es Cristo preencarnado. Muchos cristianos creen que Melquisedec es el Cristo preencarnado. No es así. Los rollos
de Yacer demuestran que Shem es el Melquisedec en ese tiempo, en ese momento. Al igual que el libro de Enoch y muchos libros judíos dicen que es Shem, un hombre. Ahora, fíjense cómo Shem no le marcan un linaje espiritual como los levitas. Los levitas tenían que tener un linaje carnal espiritual, o tiene un linaje carnal, una descendencia. Por eso dice que Shem no tiene ni días, ni principios, ni fin de días, etcétera, etcétera. Pero te lo voy explicando poco a poco. Entonces, vemos que aquí Jesucristo y Shem nacen en ese orden existente de Melquisedec. Se hace el Melquisedec como Shem. Jesucristo se hace Melquisedec como Shem. Ya lo expliqué hace un rato. Entonces vemos que no están listados en una genealogía levítica. No hay un juramento levítico. Sigue el versículo 2, dice: también Abraham le dio una 10ª de todo el botín. Ahora, primero que todo, por traducción de su nombre, él es rey de justicia, él también es rey de Salem, que significa rey de Shalom, rey de paz. No hay registro de su padre, madre, antepasados, nacimiento o muerte. Más bien, como el hijo de Yahweh, continúa como Cohen a perpetuidad. Vuelvo a decirte, Jesucristo no tiene un linaje levítico, no tiene una trascendencia levítica. Por lo tanto, no se menciona la genealogía, no se le menciona ni su principio, ni su fin, ni su padre, ni su madre. Como estoy hablando como orden sacerdotal levítico, porque la palabra sí menciona quiénes son los padres de Jesucristo. La palabra sí menciona quiénes son los padres de Shem. Pero estoy hablando bajo un orden levítico, bajo un orden sacerdotal. Ya que ninguno, ni Jesucristo ni Shem fueron sacerdotes en el orden de Leví. Por eso se dice que ni Shem ni Yeshua tienen principio de días ni fin de vida levítica sacerdotal. Shem y Yeshua sirven con un orden eterno. ¿Amén? ¿Cómo sirven? Un orden eterno. Un orden eterno. No por linaje o descendencia o por cera física. Es un linaje espiritual, eterno en Dios Todopoderoso. Amén. Versículo 4 dice: solo piensen qué grande era este hombre. Está hablando de un hombre. Piensen qué grande era este hombre. Un hombre. Si no hubiera dicho qué grande era este hijo de Dios, dice un hombre. Hasta el patriarca Abraham le dio la 10ª de lo mejor del botín. Ahora bien, los hijos de Leví que se hicieron sacerdotes tienen en la ley un mandamiento de tomar la 10ª de las ganancias del pueblo, esto es, de sus propios hermanos, aunque ellos también son descendientes de Abraham. Pero Melquisedec, a pesar de que no era descendiente de Leví, tomó la 10ª del botín de Abraham. También bendijo a Abraham, el hombre que recibió la promesa de Yahweh. Un sacerdote del Dios Altísimo derrama una bendición, y ese sacerdote del Dios Altísimo puede reclamar por palabra de Dios un diezmo, una ofrenda. Y es fuera de toda discusión que el que imparte la bendición tiene mayor estado legal que el que recibe la bendición. Además, en el caso de los sacerdotes, la 10ª es recibida por hombres mortales. ¿Quién recibe el diezmo? Hombres mortales. Hombres mortales. Mientras en el caso de Melquisedec es recibida por alguien que testifica que todavía está vivo. Fíjense, si queremos estar bajo el orden de Leví, hombres mortales reciben los diezmos. Pero si tú te consideras que estás bajo un orden sacerdotal de mayor unción, ese es un orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir? Que tú debes de entender que no le estás sembrando a un hombre mortal, le estás sembrando al que vive eternamente dentro del hombre mortal. ¿A quién le estás sembrando? Al verdadero Rey de Reyes, Señor de Señores, al Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Amén.
¿Sí quedó más claro? Entonces, mientras en el caso de Melquisedec es recibida por alguien que testifica que todavía está vivo. Usted es el alguien que está testificando que el Dios Todopoderoso está vivo. Y como está vivo, usted le está sembrando al Dios Todopoderoso que está vivo, no al pastor, no al apóstol. Le siembra al Dios Todopoderoso. ¿Soy el único que entiende la revelación? No. ¿O sí está entendiendo esa revelación? Sí. Así es. Pero fíjense cómo dice Hebreos 7, 8. Además, en el caso de los sacerdotes, la 10ª parte es recibida por hombres mortales. Estamos hablando de un sacerdocio levítico, hombres mortales recibiendo diezmos. Y luego dice, mientras en el caso de Melquisedec, ahora estamos hablando de otro orden sacerdotal. Mientras en el caso de Melquisedec es recibida por alguien que testifica que todavía está vivo. ¿Cristo murió? No, resucitó. ¿Resucitó? ¿Está vivo? Es real. Yo estoy testificando que el Cristo está vivo. Amén. Usted está testificando que el Cristo está vivo porque usted le está honrando con sus diezmos y con sus ofrendas. Amén. Usted lo testifica, usted lo dice, usted lo cree. Amén. Usted lo testifica con sus actos, con su vida. ¿Sabía que el diezmo es vida? Usted consagra su diezmo, está consagrando su vida al reino. Está pactando su vida al reino. Bueno, pero esto no es clase de diezmos. Vamos a seguir. Entonces, el 9 dice: uno puede ir todavía más lejos y decir que Leví, que recibe la 10ª parte, él mismo pagó una 10ª parte por medio de Abraham. ¿Qué quiere decir? Leví, aún siendo sacerdote levítico, diezmaba. Los mismos sacerdotes de Leví diezmaban. Hoy en día yo diezmo. Yo doy diezmo de mis ingresos, de mi trabajo, y aparte doy diezmos de los diezmos de usted. La bendición no se retiene, la bendición avanza, la bendición camina, la bendición se santifica por medio de la vida. El diezmo es vida. Amén. Y luego sigue diciendo: porque Leví todavía no había nacido de su padre Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro, lo que decía el hermano. Hebreos 7:11. Por lo tanto, si hubiera sido posible llegar a la meta por medio del sistema de sacerdotes derivado de Leví, puesto que con relación a esto el pueblo recibió la Torá. ¿Quién recibe la Torá? ¿Quién recibe la ley? El pueblo de Dios. ¿O al pueblo? Los hijos. Los levitas. Los levitas reciben la ley sacerdotal, la ley ceremonial. Por medio de los levitas recibimos una ley ceremonial. Por medio del Dios Todopoderoso recibimos una ley moral, los 10 mandamientos. Por medio de ordenanzas de hombres recibimos una ley civil. Hay 3 tipos de leyes que habla la palabra de Dios. La ley moral, la que establece Dios, y Dios no se puede contradecir. La ley de los hombres, que vino a Moisés por mandamiento, que vino a Moisés a través de ángeles. Y la ley civil, por medio de los hombres, para poder constituir una sociedad correcta. Y sigue diciendo así la palabra. Sigue diciendo: puesto que con relación el pueblo recibió la Torá, ¿qué necesidad había de otro diferente tipo de sacerdote del que se hablaba, que es comparado con Melquisedec y no comparado con Aarón? El versículo 12: porque si el sistema de sacerdotes es transformado, necesariamente tiene que ocurrir un cambio en la Torá, en la ley. Y de aquí muchos cristianos, con falta de profundidad en la palabra de Dios, dicen que la ley ha sido abrogada. Este es el versículo bíblico que toman para decir que la ley ha sido abrogada, que Jesucristo vino a morir y abrogó la ley. Totalmente
falso. Dios no se puede contradecir de un lado a otro. Dios dice, si tú obedeces mis estatutos y mis mandamientos, yo te bendeciré. Nunca está diciendo, Jesucristo mismo dice también en su palabra que Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla. La Reina Valera dice abrogar, pero la Peshita y la Kadosh dicen que vino a cambiar, un cambio, una transformación, mas no una abrogación de la ley. Y si nosotros estamos viendo lo que Él les ha estado leyendo desde el capítulo 5, 6 y 7, estamos hablando de un orden sacerdotal, no estamos hablando de la Torah, no estamos hablando de la ley. Por lo tanto, la ley nunca ha sido abrogada, nunca ha sido quitada y ni será quitada nunca. Porque si no hubiera ley, ¿cómo sabrías que estás pecando? Si no hubiera ley, ¿cómo sabrías que estás pecando? Nada te acusaría. Nada te acusaría. La ley fue puesta para que puedas ver qué tan alejado estás de Dios, qué tan alejado estás de Yahweh, de Jesucristo. La ley fue establecida para que entiendas que no había más remedio que tener un Salvador, y el único Salvador es Cristo Jesús, Yeshua. La ley nunca fue abrogada. Ley moral, Éxodo 31, 18. Dios está escribiendo con su mano. Deuteronomio 4, 12 y 13. Dios está hablando con su voz, estableciendo su palabra divina. ¿Escrita en dónde? En la piedra. ¿Por qué le escribió Dios con su mano en una piedra? Porque la piedra es eterna. La roca representa a Jesucristo nuestro Señor. Mas sin embargo, fíjense lo que... Y también dice la palabra que fue guardada dentro del arca del pacto. ¿Por qué dentro del arca del pacto? Porque el arca del pacto representa el lugar santísimo, el lugar de adoración al Dios vivo. El arca del pacto representa tu corazón sirviéndole, guardando las tablas de la ley en tu corazón, ya no en piedras. Antes en el Levítico eran piedras. Ahora en el cambio de la transformación viene a ser en tu corazón guardada. Ese es el cambio que estableció Dios. Un cambio de lugar, quitando de las piedras para anidarse ahora en tu corazón. Un cambio sacerdotal, quitando a los levitas, que podrían ser buenos o malos, y poniendo una orden sacerdotal verdaderamente que se conduzca en santidad y en amor. Cambio, transformación, no abrogación. Ahora la ley ceremonial, ¿quién la escribió? Moisés, no la escribió Dios. ¿Quién la escribió? Moisés, no Dios. Y dice así: ¿en dónde está puesta la ley de Moisés? Dice la palabra de Dios en las Escrituras que está puesta los rollos que escribió Moisés están puestos al lado del arca del pacto, no dentro del arca del pacto. Y sigue diciendo que está escrita en esos rollos en Deuteronomio 31, 9 y 24. En Hebreos 7, 12 dice: la ley es provisional, no abrogada. Cambio quiere decir provisional. Durante un tiempo fue perfecta, fue adecuada para ese tiempo. Levíticos, la orden sacerdotal fue correcta para un tiempo específico. Pero hoy en día era necesaria una transformación, un cambio. No abrogar el sistema sacerdotal. No está abrogando un sistema sacerdotal, está haciendo un cambio de transformación. Hoy los levitas ya no funcionan porque el templo de Israel fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero hoy funciona un linaje mejor, un orden sacerdotal mejor. Hijos del reino que buscan la santidad y la perfección en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, que te motiva a ser cada día mejor. Amén. ¿O no te motiva el Espíritu Santo a ser mejor? Amén. Si no lo contigo. A mí sí. Y sigue diciendo: hay un cambio en la ley ceremonial, no en la Torah moral que establece Dios. Imagínate cómo se vería Dios diciendo:
Es que en el Antiguo Testamento yo te puse los 10 mandamientos, pero hoy en el Nuevo Testamento pues haz lo que quieras, al cabo ya estás salvo. ¿Así te lo dijo el Señor? No, la ley sigue siendo ley. La ley sigue siendo ley y es eterna. No pasará ni una jota ni una tilde sin que no se cumpla la ley. Se va a cumplir. ¿Ok? Entonces, eso lo podemos ver en Gálatas 3:19. Fíjate lo que dice Gálatas 3:19, que la ley ceremonial fue puesta y traída por ángeles, no por Dios. Por ángeles, por medio de ángeles. Diferente a la ley moral que establece Dios con su boca y con su mano. Amén. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos, clavándola en la cruz. Anular el acta de los decretos quiere decir que toda la ordenanza sacerdotal de sacrificios era cancelada, porque ya los sacrificios de animales, los sacrificios que se estaban dando de animales de derramamiento de sangre, ya no son necesarios, porque ahora el Cristo, Yeshua Mashiach, Jesucristo, ha dado su sangre preciosa para el perdón de pecados eternamente. Eternamente. Un cambio, una transformación. Ya no tenemos que hacer las leyes ceremoniales de venir y matar a su ovejita, su res o su pajarito. Ya no es necesario. Un cambio, una transformación. Amén. Pero la ley no fue abrogada. Solamente la ley ceremonial del sacrificio. Mire, había tantas reglas para hacer una ceremonia, tantas reglas que yo no sé ni cómo le hacían los sacerdotes. Se tenían que bañar, se tenían que limpiar las vestiduras, una y otra ablución, o sea, sumergirse en aguas, muchas veces, sumergirse en aguas con aceites, muchas veces, cortarse de una manera específica el cabello. Gracias a Dios yo me puedo peinar a la desgreñé y no pasa nada. Lo que cuenta es mi interno. 159 causas por las cuales un sacerdote levítico no podía funcionar como sacerdote, entre ellas ser chaparro o ser enano, ser enano, tener defectos físicos, etcétera, 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 ciegos, sordos, no podían funcionar. Hoy el Señor está quitando todas esas leyes para establecer una ley nueva sacerdotal por medio del interior de tu corazón. Y hoy serán levantados sacerdotes del Dios Altísimo, aquellos que quieran alinearse a la obediencia del Dios Todopoderoso a través de su Torah, de su ley, alinearse en una santidad y un crecimiento espiritual. Amén. Aquí le voy a parar porque si no, no acabo. Aquí le vamos a parar. Vuelvo a aclarar, hijos de Dios Altísimo, la ley no ha sido abrogada. Estos versículos bíblicos solamente hablan de un orden sacerdotal. Era necesario eliminar ese orden sacerdotal para llegar a una orden sacerdotal mejor del Melquisedec. Era necesario volver a quitar Levítico, órdenes sacerdotales ceremoniales, Levítico, para volver otra vez un cambio de ley, un cambio hacia un orden sacerdotal del Génesis, levantados por Dios, ungidos por Dios. Amén. Cambio, transformación, no abrogación. La ley no se abrogará nunca jamás. Nunca jamás. Dice la palabra de Dios que en el reino milenial aún se levantarán hombres malvados y rebeldes que no han reconocido al Rey de Reyes y Señor de Señores, que estará reinando en 1000 años, durante 1000 años. Aún ahí se van a levantar hombres rebeldes. ¿Y cómo vamos a saber o cómo sabemos que son rebeldes? Porque se oponen a la enseñanza de la ley. Entonces, ¿cómo se te ocurre decir, cristiano, que la ley ha sido abrogada? ¿Cómo se te ocurre, por favor? La ley nunca va a ser abrogada. Jesucristo tendrá que venir a gobernar con vara de hierro.
estableciendo orden. ¿Y sobre quién va a establecer orden? Sobre aquellos que no quieren obedecer la ley. ¿Cómo dices, por Dios, que la ley ha sido abrogada? Levántate, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor mi Dios, Padre eterno, Padre santo, Padre bueno, bendito seas tú, Señor Dios altísimo, el Olam, el Shaddai, el Elión. Bendito seas, Padre celestial. A ti te damos la honra, la gloria y la alabanza. Gracias por tu bendita palabra, mi Dios. Que tu Ruach HaKadosh, tu Santo Espíritu, mi Dios, siga caminando en cada uno de nosotros, llevándonos a la santidad, Padre, a la perfección, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Padre. Yo te pido, Padre, que esta palabra no sea una palabra, Señor Dios mío, que provoque irritación o dolor dentro de tus hijos, Padre, sino que venga un convencimiento a través de que tenemos que escudriñar tu palabra, mi Dios, discernirla profundamente, amarla y hacerla y obedecerla, Padre. Yo te pido, Padre, que todos aquellos que se han ofendido, que se han lastimado a través de esta palabra, mi Dios, sean sanados, restaurados, posicionados y convencidos por tu Santo Espíritu, porque las palabras de hombre nunca los convencerán, pero tu Santo Espíritu sí los convencerá. Cuán necesario es vivir en santidad. Señor, pongo en tus manos a tus hijos, pongo en tus manos a tu pueblo, Dios. Hoy yo te pido, Padre, que tu pueblo sea un buscador y adorador de tu palabra, un buscador y adorador de ti, Señor Jesucristo, de ti, Yeshua. Padre, en tus manos los pongo. Abre, Señor mi Dios, Padre eterno, por favor te lo pedimos, te lo rogamos como ministros del Dios Altísimo. Abre las puertas para que tus hijos puedan recibir revelación, visión, sueños del reino, diseños del reino, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Padre, declaramos que tus hijos van cubiertos con tu sangre preciosa, Señor Jesucristo, investidos con tu armadura completa, Padre celestial, investidos con el poder de tu Santo Espíritu, mi Dios, y tu gloria sobre ellos. Así sea, Señor. Ángeles acampando alrededor de ellos, llevándolos con bien a sus hogares, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Bendecimos los